Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y aquí comienza Expediente Final. En el día de hoy les tenemos preparada la investigación periodística de un ícono de la locución en Colombia, como los que ya no existen, el señor Otto Greiffenstein, un talento impresionante. Su voz y su figura lo convirtieron en una leyenda. Él fue locutor, presentador, creativo comercial y hasta actor. En todo era buenísimo ese señor. El próximo mes de junio se van a conmemorar 30 años de su muerte. Otto era un gran narrador. Es la mejor voz que ha dado este país. No hay una voz como la de Otto. No, a mí no me encantaba, me fascinaba. Yo creo que si yo fuera mujer, me enamoraría de él solo escuchando la voz. Una voz versátil, elegante, fuerte, a la vez dulce. La mejor voz de la radio en toda la historia de Colombia. Otto sabía que se iba a morir. Los médicos le pronosticaron 3 meses y medio de vida, y así fue, luego de que le encontraron un cáncer. Entre otras cosas, él nunca supo con exactitud de qué se estaba muriendo. Y ya él venía en una etapa pues complicada. Pero nunca le hablaron de un cáncer. Tienes una enfermedad grave. No te queda mucho tiempo. Le pedía mucho a la Virgen que le diera 5 años. De su vida hay muchísimas cosas por contar. Por ejemplo, él vivió el horror de la violencia en Colombia. Miren esta perla. Fue secuestrado una noche cualquiera. Y aunque parezca difícil de creer, se sentó a beber trago ahí con sus verdugos. Y lo soltaron al otro día. Como quien dice, quedaron de íntimos, se volvieron amiguis. Todos felices. Macondo se quedó en pañales. Eso solo pasa en Colombia. Eso fue muy gracioso, ¿no? Y llegó a la casa, pero ya ahí sí empezó a temblar del susto. Y aquí les tengo otra super perla. Imagínense esto. En plena transmisión en vivo, uno de los asistentes, de las personas que estaban ahí, sentados en el público, se comió una lagartija. Otto quedó atónito. Como se dice popularmente, el remedio ahí fue peor que la enfermedad, y ya van a saber por qué se los digo. Más adelante verán en qué consistió este desastre publicitario. Me pasa y me muero. Cogió la lagartija, se la metió en la boca y literalmente se la empezó a masticar. Uy, definitivamente, Otto Greiffenstein es un personaje sorprendente. Más adelante les contaremos cómo terminó estrellado contra el separador del famoso Monumento de los Héroes en Bogotá. Eso fue un desastre. Bueno, ya es hora, sin más preámbulos, de conocer los detalles de la muerte de este personaje querido, respetado, admirado, muy talentoso, carismático, de esos que ya no vuelven a nacer. Comenzamos. El hombre más vanidoso que te puedas imaginar. Entonces queríamos parecernos a Otto, queríamos vestirnos como Otto. Él, desde la mesa, era un gentleman. Sí, mi papá era muy mujeriego. Además, con esa clase, yo creo que le digan a uno, mi amor, te quiero, con esa voz, uno se muere. Usted no puede evitar el problema político, ni siquiera en una historia de amor, ha dicho el director Costa Gavras, ganador del Festival de Berlín 90. Muy pocas personas en Colombia saben pronunciar correctamente su apellido. El origen de sus ancestros es alemán, pero él conservó muy poco de esas raíces. El abuelo de mi papá fue de los primeros alemanes que llegaron a Colombia, a Medellín,
a trabajar en las minas de oro. Ese fue mi abuelo. El papá de mi papá nació en Medellín y conoció a su mamá, que era María Gaviria. Y de ahí sale el apellido Grefstein. Nació en Medellín, pero a partir de los 3 años creció en la capital, en el tradicional barrio La Candelaria, en donde incluso fue monaguillo. Él fue diácono de la iglesia y pues durante toda su vida tuvo una fe y una relación bien cercana con la Virgen, y entonces él siempre a su Virgencita la llevaba muy presente. Estudió en el tradicional Gimnasio Moderno de Bogotá, el famoso colegio en donde se han graduado varios expresidentes y personajes ilustres, entre ellos Daniel y Ernesto Samper, Alfonso López Michelsen, Rodolfo Ginasi y Julio Mario Santo Domingo, con quien Otto cursó estudios. Mi papá salía al recreo y él le invitaba a Julio Mario Santo Domingo un pan que vendían en las panaderías. Y mi papá, me acuerdo cuando él estaba enfermo, decía, como es la vida, ¿no? Yo invité a Julio Mario Santo Domingo a comer negro y mire quién es Julio Mario Santo Domingo hoy en día. Con su diploma de bachiller en la mano, se radicó en Nueva York para estudiar bibliotecología. Ahí terminó conociendo al primer gran amor de su vida, con quien tuvo 4 hijos. Lavó platos, creo que hizo de todo eso y trabajó en la biblioteca de Nueva York. Ella era modelo, ella fue modelo, más que todo de cosas bonitas, de ropa elegante y todo eso en ese entonces. Mi abuela vivía en Filadelfia y nos íbamos en tren hasta Nueva York, que era lo que le gustaba a mi papá. Y como nos pegaba unas caminadas, pero así que no, cojamos un bus o cojamos un taxi, no, ¿cuál taxi? Vamos a caminar. Sí, nos hacía en pleno invierno, esos fríos en Nueva York, pero no, pasábamos delicioso. Precisamente viviendo en Estados Unidos y tras cursar estudios de producción y periodismo radial en ese país, le llegó la primera oportunidad de hablar frente a los micrófonos y nunca más dedicaría su tiempo a devorar libros. Ahí comenzó a formarse la leyenda de la locución. Y él tuvo en una emisora en Nueva York, lo dejaron hacer cositas. Enamorado de la radio, decide regresar a Colombia para dedicarse a este oficio por el resto de su vida. Él llegó a Colombia y se enganchó fue en la Voz de Bogotá. Él no hizo nada de bibliotecología ni nada. Además no era un buen lector de libros. Curiosamente, a él le fascinaba leer los cómics. Moría por los cómics. Que Archie, que la pequeña Lulú, que Tarzán, que Roldán. Tuvo tantos que los mandó a encuadernar. Y viva la música. Esta es una preciosa hora de la tarde. Por eso queremos que usted nos haga compañía, o viceversa, para que la canción esté con usted permanentemente, durante 1 hora. A partir de ahí, comenzó a hacer un vasto recorrido radial que lo convirtió en un astro de la locución a nivel Colombia. Pasó por emisoras como Nueva Granada, Nuevo Mundo y Monserrate. Él tenía una voz grave, profunda, muy sexy. Tenía un estilo muy propio, una voz preciosa, tanto como para decir que puede ser la mejor voz de la radio en toda la historia de Colombia. Querida amiga, vamos a empezar hoy, escuchando música de una manera distinta. Vamos a cerrar los ojos, a pensar en algo muy bello y a escuchar las canciones fuera de serie. La voz más espectacular de este país, porque no hay, óiganme bien, habiendo tantos locutores en Colombia, no hay una voz como la de Otto. Es una voz elegante, sofisticada, con una excelente dicción. Porque era una voz muy vibrada, una voz muy natural. Otto era un hombre que cuando hablaba le inspiraba a uno como algo sobrenatural. Otto era un gran narrador.
La forma como él decía las palabras, como las concatenaba, como presentaba el texto, era único. Ha sido una de las mejores del mundo. Su tono, su color, la manera pausada de hablar, como él dominaba perfectamente la voz, única. Indudablemente, yo creo que lo podemos catalogar como el mejor locutor que ha tenido Colombia. Inclusive, yo diría que 29 años después de muerto, sigue siendo el mejor locutor que ha tenido Colombia. En 1954, el recordado presentador Carlos Pinzón, padre de la Teletón de Colombia, tuvo la iniciativa de agremiar a los locutores del país y precisamente su amigo Otto tenía que estar ahí entre los líderes. Fue premiado por tener la mejor voz del territorio nacional. Admirable en un país que por excelencia ha contado con voces magistrales a lo largo de su historia. Fue de los primeros y asistía a todas las reuniones, nunca fue de la parte directiva de la ACL, pero siempre estuvo ahí. Para la Asociación Colombiana de Locutores y para nosotros, los que fuimos sus miembros en su momento, nos dejó una gratísima satisfacción de tener un hombre tan elegante, tan conocedor de ese estilo que él se inventó, ese estilo elegante de locución. Creo que fue un referente para muchas personas, sobre todo para los que se alejan del rol de DJ y se van hacia el locutor como tal, creo que sí. Con Otto nos sentábamos en Cancillería y eso será lo que siempre le voy a agradecer. El protocolo existente que él parecía que hubiera estado más bien viviendo en España o en Inglaterra, porque tenía los parámetros de los protocolos exactos. Acción inmediata sobre todas las zonas afectadas y rápida eliminación de dolores, nariz tapada, ojos llorosos y malestar general. Parte del éxito de Otto Gräfenstein como locutor comercial, creo, fue porque rompió el paradigma de los años 50 donde las voces eran engoladas, donde primaba más el estilo y la proyección. Incluso se llegaba al grito. Otto era lo contrario, era una persona tranquila, sencilla, que decía las cosas de una manera pausada, con un ligero canto que era mágico. Y tan así que los clientes, los empresarios, lo buscaban a él. Por supuesto, era más costoso que los demás. Entonces dependía un poco de los clientes, porque si por mí fuera, lo hubiera tenido en todas las actividades publicitarias a las que tuve acceso. No, y todo para la ropa, no, y ese jingle todavía lo oye uno y a mí me da mucha nostalgia todavía. Pero por Dios, es que uno veía el top a un sitio top, porque se lo había dado el hombre top de la locución. Con unas modelos lindísimas que fueron las que hicieron el blanco del jabón. Entonces eso le dio a él una caracterización especial sobre las otras publicidades que había hecho para otras marcas. Su dicción en inglés era tan diáfana, tan correcta como la dicción del español. Entonces a él lo llamaban para hacer cosas en donde había que mencionar productos o cosas en inglés que no podía mencionar otro locutor. Y recuerda que en cuanto más conozcan de sus productos, más los van a vender. Use la publicidad. Otto Gräfenstein, como muchos de los locutores de la época, trabajaba no solamente usando su voz para ponerla en comerciales de radio, de televisión, participaron en la creación de una gran cantidad de campañas. La publicidad era parte innata de él porque él escribía muy fácilmente copies corticos para sus clientes y eran copies muy bonitos. Era un hombre muy popular en el territorio nacional. El país creía que por verlo y escucharlo a diario, conocía a este personaje, pero no. Solo los muy cercanos a él sabían que era un hombre divertido, un gran jinete, amante de las apuestas, mujeriego y un excelente chef. De chiquita me acuerdo que tuvo un Oldsmobile convertible. Vendió ese y al poco tiempo logró conseguir un Buick blanco gigantesco. Y eso le daba
un aire especial de personaje. Era un hombre encantador. El James Bond de la época, como me dijo Tito López algún día. Eso me decían. O sea, que era, mejor dicho, lo más cachezudo que había. Tuvo un carro Mustang como modelo 60, un clásico de los Mustang, hermoso. Él tuvo 3 generaciones de Ford Mustang. De hecho, en el año 79 viajamos a Estados Unidos y él se le metió en su cabeza que él quería traerlo a Estados Unidos y lo logró. Él tuvo un accidente en Los Héroes, en ese carro. En Los Héroes hay una especie de y él literalmente se comió el separador. Se fue por la mitad, el carro quedó, las llantas totalmente abiertas. Se encaramó en un separador y se volvió nada. Bueno, no le pasó nada, pero bueno, pudo haber sido un accidente grave. Le gustaba rodearse de su familia los días sábados en su finca a las afueras de Bogotá y también gozar de una famosa paella que él mismo preparaba. Nos congregaba mucho la familia porque pues todo el proceso de preparación le quedaban espectaculares. Hacía un lomo al trapo increíble, también hacía unos desastres increíbles. La vida de él se la gozó. Él fue un gocetas tiempo completo. Él vivió su vida, sí, se la gozó. Esa es la palabra, él era un gocetas, él se gozaba todo. Se moría la risa con cualquier vaina. Era un aficionado a los caballos, a quienes bautizaba con nombres como Sello Negro o Ginebra. Fumar, pasarla bien, comer rico, los caballos también. Fue jinete, fue jockey, le gustaba mucho saltar, nos llevó a todos a la academia de equitación. En un momento mi papá se bajó del caballo para abrir un broche, para entrar a un potrero. Y al volverse a montar al caballo, el caballo le cabeció y le pegó acá. Y tenía el labio, era totalmente roto, el labio era abierto. Todo el camino diciendo, quién sabe quién me va a coser el labio, voy a quedar como boquiche con esa cicatriz, que mi carrera, que no sé qué. Quedó perfecto. Lo cosieron por dentro, por fuera, y a mi papá no se le notaba nada. Quienes hacen radio siempre recuerdan que él fue el mejor. La voz de Otto Grafenstein es quizás una de las 3 más grandes en toda la historia de Colombia. En una noche fría como esta, la música debe calentar los corazones, sin duda alguna. A partir de este momento, vamos a involucrar el pasado y el presente. Vamos a escuchar cosas de ayer, cosas de hoy. El canal Caracol abre el expediente final del recordado maestro de la locución en Colombia, Otto Grafenstein, quien dejó una huella gigante en la radio y en la televisión nacional. Era un personaje único, no se parecía a nadie, muy profesional, era un señorazo, al punto que la gente en la calle lo saludaba como si fuera amigo de él. Lo saludaban y él decía, ¿pero quién saludaste? ¿Lo conocías? No sé, pero era muy amable con todo el mundo, entonces disfrutó las ventajas de ser visual. Y él es un ícono de la radio y de la televisión a nivel nacional, pues. En 1956 debutó en la pantalla chica con el programa Fiesta Sorpresa y desde ahí su talento lo posicionó en la cima de la fama hasta el punto que su nombre infundía respeto, credibilidad y éxito en donde se presentaba. No eran programas pregrabados, eran programas en vivo. Entonces, la mayoría de los programas tenían público, entonces nos sentaba por ahí. Era muy curioso porque también había mucho musical, entonces habían artistas que venían del exterior y fue muy bonita esa época. Recuerdo cómo él preparaba los libretos para sus programas de panorama cuando no había acceso a tanta información, leía mucho, se documentaba con revistas extranjeras como Selecciones, con las ediciones de los Rolling Stones, del Billboard,
Y él preparaba mucho y se preparaba mucho para hacer sus programas. En Panorama nos divertíamos mucho, la pasamos bien, muy bien, diría él. La belleza siempre lo rodeó. Era la voz oficial de la transmisión del concurso Miss Universo para Colombia. Esta vez con todos los detalles de la elección y coronación de Miss Universo 1989. Conocía muy bien el método, el sistema de hacer esas transmisiones para llegar a un público anhelante de saber quién iba a quedar de reina. Y él sabía manejar eso perfectamente. Claro, tenía que improvisar muchísimo. Eso era muy complicado, pero esa era una de las habilidades que él tenía. Sostener una transmisión de esas. Y eso lo hacían con intelectualidad, con proficiencia, con decencia, con cultura. Y un día tuve un problema en las cuerdas y no podía hablar mucho tiempo porque se me rasgaba la voz. Y todos los concursos de todos los reinados que tenía yo que haber ido por todo el país con contratos firmados, yo lo único que pensé en la vida fue Otto. Y Otto, yo voy, mijita, yo voy. Le encantaba viajar. Viajaban a donde estuviera el programa de Miss Universo, allá iban. Yo recuerdo mucho la trilogía de amigos, que todos los que los rodeábamos, los conocimos, que eran Otto Greifenstein, era Enrique París Sarmiento y Julio Sánchez Vanegas. Ellos eran los tres amigos, los tres alegres compadres. Enrique era el socio, el productor de los programas de Otto Greifenstein, y Otto se volvió una de las voces emblemáticas de la emisora. Los Sánchez Cristo quisieron, yo creo que seguirlo mucho. Lo admiraban brutalmente. Julio Sánchez era el turista que iba de compras a todas las ciudades. Otto, él era a chupar traguito y a conquistar damas. Y Enrique París, él era el hombre de la cultura. Él se iba a meter a los museos, iba a cuanta cosa había de cultura allá. Era un conquistador empedernido. Las féminas caían rendidas ante su carisma y estrategias de seducción. Mi papá era muy mujeriego. A él las mujeres le encantaban. Las modelos, las actrices. Sí, claro. Don Otto, sí. Él, además que él era como la miel. ¿No? Llegaban ahí al panal. Otto llegaba y todas las mujeres, no, estoy bien peinada, no, ¿cómo estoy? No, porque llegaba Otto, además con esa clase, yo creo que le digan a uno, mi amor, te quiero, con esa voz, uno se muere. Yo creo que si yo fuera mujer, me enamoraría de él solo escuchando la voz. No en vano, se separó 2 veces y se casó 3. En total, tuvo 6 hijos. Flores, su primera esposa, pues fue modelo, era una persona muy, muy linda también, americana. Luego mi mamá, que la conoció también muy joven y era modelo en comerciales, hicieron muchos comerciales juntos. Y la mamá de Ana María también, una persona del medio de la publicidad. O sea, mi papá siempre estuvo rodeado de mujeres muy lindas. Hizo lo que quiso en los medios de comunicación. Fue locutor, presentador y hasta actor. Tuvo una destacada participación en la legendaria serie Yo y Tú. Interpretó a Otoniel Jaramillo, el esposo de la protagonista. Junto a él estuvieron grandes figuras como Carlos Muñoz, Hernando Casanova, Consuelo Luzardo, Héctor Ulloa y, por supuesto, Alicia del Carpio. Era muy personalizada su actuación. Sus diferentes personajes fueron tan simpáticos y tan memorables que era como un poco él mismo siendo personaje. Entonces veía uno características muy de él. Otto era muy, muy natural. Veíamos siempre al Otto, no veíamos a un personaje. Otto era un buen presentador.
más que actor. Yo creo que él sabía que él no era buen actor, pero se divertía, a él le fascinaba eso. No era buen actor, pero mira, con todo y eso, él se gozaba el papel y se trataba de meter en el papel. Y también hizo Don Chinche, que también trataba de hacer, pero sí, él era como un camaleón, pero como muy positivo. Entonces, a él todo le salía bien. En Don Chinche se divirtió mucho, eso sí se divirtió mucho. Y yo creo que le gustaba, a él le gustaba mucho el ser actor. De la mano del director Gustavo Nieto Roa, debutó en el cine con la cinta Farándula. De ahí participó en películas como Colombia Connection y Esposos de Vacaciones, al lado de figuras como Virginia Vallejo, Carlos el Gordo Benjumea, Selmira Luzardo y Frankie Dinero. Que era la historia de 3 amigos que dejaban a sus mujeres en Bogotá para echarse en una escapadita en Cali. No, si les contara lo que me pasó hoy. Lo que yo vi era, no sé si era muy bueno, no, a mí me pareció bueno. Y para mí fue una súper sorpresa, muy agradable, cómo él encajó perfecto en ese papel. Fue un éxito de taquilla impresionante. Fue la primera película colombiana que llenaba las salas de cine, en salas de estreno, ahora que me acuerdo, como por 3 millones de personas. Una persona del público se comió una lagartija en pleno programa en vivo y la solución de Otto no fue la más acertada. Que había como un programa de concursos, algo así, que la gente hacía cosas exóticas, ¿no? Y de pronto, en una fracción de segundo, el niño cogió la lagartija, se la metió en la boca y literalmente se la empezó a masticar. Y pasó, porque en ese entonces los programas eran al aire, ¿no? Y mi papá lo único que se le ocurrió para capotear la cosa fue coger una de las gaseosas patrocinadoras del programa y se la dio para que pasara la lagartija. Y bueno, terminó el programa. Lógicamente al día siguiente la protesta más grande del patrocinador, de la Asociación de Protectores de Animales, de la Asociación de Papás, de la Asociación de Mamás, todo el mundo protestó y finalmente pues el programa al poco tiempo terminó. Tenía varias debilidades el cigarrillo y el brandy eran 2 de ellas. Él en el carro mantenía una botellita pequeñita de brandy Domecq, no porque él manejaba borracho, y no, él se tomaba una, no sé por qué. Un sorbito, le llamaban la cucharadita. A las 5:30 de la tarde, cuando estaban haciendo los programas en radio, se tomaban un sorbito y le gustaba mucho el brandy, le gustaba mucho la ginebra. Yo me acuerdo, él tomaba Ginebra Sanders con Coca-Cola. Entonces él llegaba y me decía, Ernestico, la tarde está como gris, ¿cierto? Está como para, él decía, está como para hacer la pirandoleta, ¿cierto? Y yo sí, don Otto, ¿sabe que sí? Y me dice, ¿usted tiene por ahí un programa? Le dije, uy, yo tengo un programa que la gente hasta llamó para pedir que lo repitiéramos. Obvio, eso eran mentiras. Tomémonos un carajillo mejor y hablemos. Y nos servíamos tinto, servíamos un poquito con brandy, nos lo tomábamos y él fumaba su cigarrillo, nos tomábamos, echábamos cháchara y listo. Sí, él se mandaba la mano aquí a su chaleco, entonces él guardaba sus cigarrillos o en el bolsillo del chaleco o en el bolsillo del saco, pero él prendía sin ningún problema su cigarrillo. Era el hombre Marlboro y hacía honor a ese personaje de locución. Otto fumaba muchísimo, sí, y fumaba la marca que él anunciaba. Él creo que se fumaba 2 o 3 cajetillas de cigarrillos al día. Alguna vez trató de dejar de fumar, pero cuando vio en una ocasión que no le salía la voz para locutar un comercial, se convenció de lo contrario. Y no pudimos. Duró
como 15 minutos y nada, le daba mucha carraspera y dijo, espérate, yo tengo la solución. Cogió, prendió su cigarrillo, se lo fumó con un café, con un tinto. Yo listo, hizo la cuña, toma única. Porque en sus muchos intentos por dejar de fumar, la voz, el tono le alteraba un poco. Entonces ese era el pretexto, ¿no? Le gustaba fumar mucho, fumaba en el cuarto, incluso algunas noches por ahí casi tuvimos accidentes con sus cigarrillos. Pues al final de pronto terminaba de comer, se prendía su cigarrillo y se quedaba dormido. Y yo sí empecé a sentir un olor como extraño. Y claro, se estaba prendiendo en el colchón con mi papá fumando. Y sí, y un día se iba quemando un poco las sábanas. Un día intentaron secuestrarlo y convenció a sus captores de que era mejor dejarlo libre. Y tengo entendido que saliendo de la televisora, lo secuestraron con carro y todo y se lo llevaron por, no sé si fue por allá, por el lado de Monserrate o alguna, La Calera o alguna cosa de esas. Y cuando los secuestradores realmente pues vieron que era Otto, terminaron en una tienda echando cerveza. Y no pasó nada. Eso fue muy gracioso, ¿no? Y llegó a la casa, pero ya ahí sí empezó a temblar del susto. Yo me acuerdo de ese día y ese día fue horrible para mí. Me causó mucha tristeza. Para mí se partió la vida en dos. Fue muy duro pasar ese duelo. Él sigue vivo entre nosotros, ¿no? Él sigue siendo completamente importante en nuestras vidas. No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida de una leyenda de la comunicación, Otto Grenstein, quien a principios de 1994 empezó a tener dolores en la parte baja del abdomen. Fue al médico y ahí comenzó su calvario. Sí, él tuvo una enfermedad que venía avisando, ¿no? Venía avisando con algunos malestares que se mejoraban con antiácidos y cosas de estas que pueden mejorar un poquito la condición. Creo que era el primer comprador de sal de frutas del país. Siempre buscaba una disculpa o un motivo para tomarse un sal de frutas. Y claro, ya hasta comienzos de los años 94, que empezó a sentir unos dolorcitos en el abdomen y que ya el sal de frutas no le hacía efecto, fue cuando decidió ir al médico y le detectaron un cáncer ya muy avanzado en el páncreas. Yo creo que él no supo que tenía cáncer, él supo que tenía una enfermedad grave, pero tanto como cáncer no. Y como no le dijeron que ahí le iban a hacer tratamientos ni nada. Él tenía su aparato para manejar el dolor, pero nunca se habló de eso. Él estaba convencido que de pronto se iba a mejorar, pero nunca se tocó ese tema. Su voz empezó a perder brillo, ya no tenía esa espectacularidad que lo caracterizaba. Y lógicamente pues grababa 15 minuticos, Enrique París lo editaba después, pero ya la voz de él estaba muy deteriorada. Muchas veces lo llevábamos a sus grabaciones, cuando tenía que grabar, la hora de regreso, con Ernesto Díaz. Él hasta las 2 últimas semanas antes de que él falleciera, él hizo el invitado especial. Estaba muy enfermo. Los últimos tiempos de Otto, ya afectado por el cáncer, hicieron la vida muy difícil para él, pero él nunca dejaba ver eso. Uno se lo encontraba en Caracol Estéreo y decía, ¿qué hubo, Otto? ¿Cómo estás? Y entonces, vengo de quimioterapia. Pero lo decía siempre con una sonrisa en los labios. ¿Y cómo te sientes? Bien. Nunca lo vi triste por ningún motivo. Él era un hombre muy alegre. Además tenía por qué serlo, porque la vida a él lo premió, lo favoreció. Él fue un hombre de muy buena suerte. Hasta sus últimos días siempre fue muy positivo. Yo nunca lo vi quejándose de algo. A pesar de la enfermedad, mi papá siempre estuvo con una actitud ante la vida maravillosa. Tenía radio todavía para hacer y tenía comerciales de televisión y cosas de estas. Pero obviamente poco a poco pues se fue marchitando, ¿no? Y eso pues lo afectó bastante. Pero llegó el momento en que ya no podía ir y estaba muy mal.
Se comenzó a deteriorar y todo. Ya después de esos 2 meses ya empezó como a bajar y a bajar y a bajar. Para mí, eso dicen que hay preparación para eso, ¿no? Eso no existe, la preparación. Eso fue muy duro, muy, muy duro. Sin embargo, él intuía que se iba a morir. Incluso se fue a despedir de su caballo Sello Negro, que estaba en su finca en Subachoque, donde departió en familia y con amigos a lo largo de su existir. Ya estaba enfermito, pero fue a despedirse de sus caballos y de lo que a él le gustaba tanto, ¿no? Él amaba su caballo y vino a despedirse de él. Se paró ahí junto a una cerca donde estaba el caballo y le hablaba. Negro. Y los dos conversaron y fue una despedida que nosotros vimos desde un poco desde la barrera y tuvieron un momento juntos y se despidieron. Y que me voy a despedir y porque me tengo que ir. Sí, fue como triste. Fue muy triste. Él oró mucho al cielo pidiendo 5 años más de vida, pero este deseo no le fue permitido. Le pedía mucho a la Virgen que le diera 5 años. Él quería tener 5 años más de vida. Él decía, yo le pido que me dé unos añitos más. Unos añitos, un poquito más. A su amiga le decía. El 21 de junio de 1994, su vida se apagó para siempre. Ese frío y devastador martes, se fue una voz potente y majestuosa que nació para dejar una imborrable huella en la radio y en la televisión de Colombia. Ese día en la mañana fui la última persona que lo vi ya realmente consciente. Y cuando se empezó a sentir mal, fui la última persona que estuvo con él consciente y me despedí de él, claro que sí. Muy triste, muy triste. El desprendimiento de un ser humano es bastante... es impresionante. Yo me acuerdo de ese día y ese día fue horrible para mí. Me causó mucha tristeza. O sea, fue una pérdida y fue una pérdida de un eslabón de la familia muy grave o muy complicada porque la familia nunca volvió a ser igual. Duro porque imagínate, para mí se partió la vida en dos. Tener a mi papá al lado literalmente a no tenerlo. Siempre la ida de los amigos duele mucho. A mí particularmente, y creo que a todos los compañeros que estábamos ahí, nos dio muy duro la desaparición de Otto porque era un gran amigo. Es decir, era tan importante ser amigo de Otto que nos daba muy duro el momento que se estaba viviendo. Entonces fue muy triste, fue muy duro pasar ese duelo. Él sigue vivo entre nosotros, ¿no? Él sigue siendo completamente importante en nuestras vidas. Entonces yo lo que he hecho es que lo tengo en mi corazón siempre y ya ha pasado mucho más del tiempo sin él que con él. Me dolió el alma como me duele siempre, pero con un dolor de gratitud y de alegría, de saber que hoy en día un evento de todo el protocolo lo hago a ojo cerrado porque tuve el mejor maestro de protocolo. Los sábados llegaba un par de niños humildes y uno de ellos, un monito, mi papá le dijo, venga, Chino, ¿y usted estudia o qué? Sí, yo sí quiero estudiar, no sé qué. Mi papá habló con la mamá de este niñito y le pagó los estudios a ese niñito. Ese niño fue el primero en llegar a la funeraria cuando murió mi papá. Eso fue una anécdota. Uy, eso fue durísimo, durísimo. Fue muy, muy duro. Yo alcanzo a acordarme que sí había mucha gente, porque en ese momento, pues, Otto era todavía muy conocido, ¿no? Como que había mucha asistencia, muchas personas pues fueron a despedirlo.
estuvo detrás, frente a la carroza, mientras fuimos al cementerio. Y sí, mucha gente, todos sus amigos. Cuando salió el carro fúnebre de la funeraria, el agente Guerrero iba adelante, cosa de él. Trancó todo el tráfico de la autopista. Falleció Otto, es mi amigo, yo lo consideraba como mi amigo, una persona especial. Lo mínimo que yo puedo hacer por Otto es acompañarlo hasta su última morada, y yo quiero hacer una escolta bien bonita para que quede en la retina de la gente y para que yo pueda quedar tranquilo. Un hombre que supo ser amigo de sus amigos, un gran miembro de familia y un profesional intachable. Los medios de comunicación del país le deben mucho a José María de Jesús Otto Greenfesten Gaviria. No en vano, la Asociación Colombiana de Locutores lanzó un premio con su nombre para preservar su memoria. Indudablemente con Otto se va a una época de la mejor locución. Esa locución que él practicó, que él creó. Con la muerte de él se pierde, yo diría que hasta ahora la mejor voz que ha habido en Colombia, en radio, en televisión y en cine. Pienso que quienes hacen radio y tienen alguna vinculación musical, pues siempre recuerdan que él fue el mejor. Para mí, la voz de Otto Grafenstein es quizás una de las 3 más grandes en toda la historia de Colombia, por su estilo, por su personalidad y por su técnica. Cuando él falleció, pues a mí me invitaron para continuar haciendo el programa y lo logré hacer un par de años, manteniendo el estilo, ¿no? Él inclusive, como digamos que en honor a él, siguió en Caracol Estéreo llevando ese programa. El gato estuvo allí un poquito también, Caracol Estéreo. Para mí un honor, porque Otto Grafenstein nos había dejado apenas unos 2, 3 años atrás, cuando yo retomé ese espacio. Entonces imagínate la responsabilidad, el compromiso. Lo hice además con el más absoluto respeto y la convicción de engrandecer el legado de Otto. Pues gracias por este homenaje, me parece demasiado lindo y significativo. He pasado más de la mitad de mi vida frente al micrófono, leyendo noticias, haciendo comerciales o simplemente hablándole a la noche, haciéndola fantástica. Se los dije, el señor Otto Greenfesten es un tremendo personaje a quien siempre vamos a recordar con mucho cariño y con una enorme admiración. Era muy talentoso. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.